Ah, bueno, la clase anterior, el día de ayer, habíamos concluido tal vez lo que es muy raudamente el algoritmos genéticos. Los programas están en el disco o en, en el compendio de programas que se les ha dado acerca de la materia. Entonces, se puede extractar fácilmente de ahí, pueden hacer las simulaciones, etcétera. Entonces, hoy vamos a dedicarnos rápidamente a lo que se refiere a las redes neuronales como tal, eh, que su fortaleza, como habíamos indicado en su momento, está orientado a la identificación de patrones, ¿no? Entonces se puede utilizar también como un identificador de sistemas. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces rápidamente vamos a indicar que esto es 23 de noviembre. Bien, ¿qué es una red neuronal? Básicamente es una emulación muy simplificada de una neurona biológica. Bueno, esto se ha extractado de una prueba y error y eh, Ramón y Cajal es el primero, es un español básicamente, donde, bueno, la historia es bien interesante desde Ramón y Cajal, que pudo de alguna manera aislar una neurona. Fue un hito en su momento, lo traigo a colación, porque en esos momentos España no era, bueno, básicamente era un árido científicamente, hablamos de los años 1800 y pico, entrando a 1900. Entonces acá se pudo, una vez aislada la neurona, se pudo hacer algunas consideraciones o conjeturas de cómo funciona el cerebro. Entonces se decía que tenemos ahí, Ramón y Cajal pudo emular, no emular, sino que aislar, y acá viene la otra neurona, ¿no? Tenemos los axon, el núcleo, o soma también lo llaman, las, y por acá están las dendritas, y en esta parte, vamos a dejar entrar, en esta parte está la unión entre dos elementos, o sea, dos neuronas. Está lo que se denomina la sinapsis, que básicamente es un bulbo, ¿cierto? Que hay una interacción electroquímica acá. O sea, básicamente nuestro pensamiento no es nada más un juego de electroquímica dentro de nuestro cerebro. Y estas interacciones electroquímicas se producen como disparos, como flash de energía eléctrica, ¿no? Y estos flashes nacen de algo, o sea, ¿por qué se producen ese flash? O sea, ¿por qué se produce esa interacción electroquímica? En primera instancia, por un entrenamiento de la neurona. Se ha hecho preguntas, respuestas, etcétera, ¿no? Como un test, y luego se comprobó. Digamos, en los test dio una prueba, un experimento llamaremos, se pretendía, se pretende ver la reacción
de un músculo ante excitaciones en los 5 sentidos. Ya habíamos comentado que el ser humano, o sea, el cuerpo humano, también puede funcionar como un sistema de control. Tiene sus elementos de sensores, que serían los sentidos, y luego tiene sus actuadores, que serían los músculos, ¿no es cierto? Entonces, el controlador básicamente sería el cerebro, y el programa que reside en este controlador es el pensamiento que nosotros tenemos. O sea, y eso ha sido entrenado. O sea, ahí está el sumum del experimento como tal. Entonces, en estos 5 sentidos tenemos el oído, tenemos la vista, tenemos el gusto, bueno, al último pondremos, tenemos el tacto, bueno, mejor lo estoy ordenando, eh, oído, vista, olfato, tacto y gusto, de esa manera, estratégicamente. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos presentar a una persona. Bueno, digamos esta imagen. En primera instancia se les dice, vamos a comer un rico churrasco. Bueno, eh, nada más ha escuchado. Luego lo ha visto, pero solamente es la imagen y lo que ha escuchado. Pero cuando va a olfatear, ¿no es cierto? Y asiente a algo, vamos a analizar los jugos gástricos que se producen en el estómago, ¿no es cierto? Entonces, al oír, bueno, no es mucho. Al ver, tal vez, el olfato ya está. Empieza a tocar el plato y a degustar, básicamente hay bueno, los jugos gástricos empiezan o tratan de digerir el plato, ¿no? O si queremos, son las papilas gustativas. Escuchamos, no pasa nada, vemos un poquito, se les hace agua a la boca, huelen, se les hace agua a la boca y etcétera, ¿no? Entonces, todo depende del entrenamiento. Acá, esto es la entrada. eh, Pondré así. Esto es la entrada. Este es el elemento y acá es la salida. En la salida estamos, digamos, papilas gustativas. Bueno,
Todo dependerá del entrenamiento para que se produzca lo que a nuestro amigo Homero le está ocurriendo. Si les presentase, a ver, algo más tiernito. Si les presento esta imagen, van a tener diferentes reacciones. Bueno, es una reacción que se tiene ahí. Sin embargo, si lo presentamos, a ver, vamos a ver. Bueno, hay otras imágenes más crudas, pero pondremos esto, para no herir sentimientos. Bueno, acá tenemos, de acuerdo a, a nuestro entrenamiento, a nuestra percepción, eh, acá, al ver eso, tenemos diferentes reacciones. Acá genera una sensación de ternura. Acá genera una sensación de apetito. O sea, eso quiere decir que el ser humano no va a reaccionar de la misma manera ante algún, digamos, algún evento o algún hecho, en este caso ante, digamos, un animalito. Los chinos lo van a ver como comida y los otros como algo, una mascota. Y eso ocurre en todas las sociedades. Por ejemplo, nosotros vemos a, a una vaca, ¿no es cierto?, un ganado, como alimento. Sin embargo, los de la India no lo ven así, lo ven como algo sagrado. Y eso está en función al entrenamiento que han tenido ellos. O sea, no han nacido y han dicho, bueno, las vacas son sagradas, ¿no es cierto? Ni nosotros hemos nacido y decimos que los animales, digamos, la vaca es un alimento. Ha sido la cultura que nos ha llevado a ese hecho. ¿A qué quiero llegar? En primera instancia,
toda información, ¿no es cierto?, que se le entrega a un cerebro, en este caso a una red neuronal o a una neurona, depende del entrenamiento. O sea, hay que entrenar esta red neuronal para que reaccione mediante algo predeterminado. Entonces, una neurona em, entrega su información, entrega mm, su respuesta ante excitaciones que pasan por un cúmulo de pesos sinápticos. Acá, hasta el momento, se cree que allí reside el conocimiento. Un cúmulo de pesos sinápticos y sumas de ellas. Entonces, decimos que nuestra neurona tiene una entrada, tiene un peso sináptico que depende del entrenamiento, tiene una suma, que es el núcleo, y tiene una función, ah, para- una función de activación que depende de la especialización. O sea, ¿para qué queremos esta red neuronal? Entonces, y acá está nuestra respuesta. La entrada, bueno, puede ser cualquier tipo de entrada. Acá es peso sináptico que depende del entrenamiento dado a la neurona. Y esta suma es el núcleo. Va sumando varios. Y esta función de activación depende del objetivo de la neurona. Que puede ser, digamos, simplemente impulsos que reciben, digamos, si a alguien le molesta, puede tal vez reaccionar de forma violenta, etcétera, ¿no? Son impulsos. Hay otros que llegan mediante un efecto de saturación, otros solamente tienen un lado, este es más uno menos uno, este es más uno, otros son de tipo lineal. A este le llaman una función de activación de Hart-Linz. Este es un Tang-Sing. Este es un Harlim. Y este es un Puriline. Bueno, esos nombrecitos que le han dado. Esta red, a ver un ratito por acá. Todavía no es red, es una neurona simplemente. También en MATLAB se la puede representar de la siguiente manera. Si está una simple neurona, tenemos acá la entrada, los pesos sinápticos y la función de activación.
Acá se añade una otra entrada que se le llama vías, ¿no es cierto? Y eso es como un interruptor para interrumpir, valga la redundancia, todo un proceso. Es un interruptor de emergencia, por así decirlo. Veamos que estamos yendo por este proceso. Estamos viendo, estamos olfateando y se nos hace agua a la boca. Si en este proceso, ¿no es cierto?, estalla un petardo de uno de esos fuertes, se corta digamos, toda la secuencia. Y eso es lo que básicamente hace este vías. Activa o desactiva a la neurona. Es un elemento de activación o desactivación. Se considera como una entrada más a la neurona. Entonces, esta neurona, las funciones de transferencia, vamos a, si bien ya está ahí en el gráfico, tal vez sería bueno hacerlo con más detenimiento. Los Harlim, los Puriline, luego tenemos los Loxig y Tangsig también hay. Ahí está, ¿no? Tansig es desde abajo. Esto, el logarítmico solamente de. Con una sola neurona no se puede hacer mucho. Muchas veces el nombre de la neurona depende de la función de activación. Si es un perceptrón, será de esta manera. Si es un adaline, o sea, el perceptrón tiene una función de activación acá de Harlims. Si es un adaline, tiene una función de activación de tipo lineal. Ahora bien, la entrada completa de la neurona y su representación, MATLAB, básicamente está dado de la siguiente manera. Tenemos acá varias entradas que puede haber así. Los pesos sinápticos, la suma, el bias y la función de activación y tenemos la salida. La salida entonces estará dado por la función de activación, dependerá de cuál de estos vamos a tomar, los pesos sinápticos y la vía. Claro, este omega multiplicado por P, o sea, las entradas están multiplicando a los pesos sinápticos. La representación en MATLAB es de esta manera, tenemos la entrada P, el peso sináptico, está representado por una matriz, el bias y la función de activación y la suma que se muestra ahí. Ahora, si queremos una red neuronal de varias neuronas,
pero de una sola capa, podemos pensar en este tipo de... Acá sería una red neuronal de una capa y varias neuronas. ¿De qué depende? Eso vamos a ver más rato, lo vamos a aclarar aquí. Tenemos una, dos, tres, n neuronas. Tenemos una sola capa porque estas neuronas no están entregando su información a la siguiente, a las siguientes neuronas. Entonces tenemos una entrada, una neurona y la salida. Por supuesto que se puede concebir la idea de una red neuronal con varias capas. Que la vemos acá. Entonces acá tenemos una red neuronal de varias capas. En este caso tenemos una, dos, tres capas. Tres capas. Y n neuronas, y varias pondré, varias neuronas por capa. Coma, no necesariamente todas las capas tienen la misma cantidad de neuronas. Acá hay que poner algo en claro. La cantidad de neuronas que se define en una red neuronal no está, digamos, especificado o no está determinado por alguna ecuación. Acá, hasta el momento, está regulado por la experiencia del que trabaja con este tipo de redes neuronales. Lo que sí está claro es que la cantidad de neuronas a la salida de esta capa o la última capa está en función a la cantidad de variables de salida que dispone el sistema. Me explico un poco. Eh, digamos que tengo un motor eléctrico, tenemos un sistema trifásico, ahí está nuestro motor. ¿Cuál es la variable de salida del motor? La variable de salida del motor es la velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular es solamente una salida, a no ser que quiera medir también tal vez la corriente que va a consumir. Pero bueno, en este caso tenemos como entrada la tensión y como salida la velocidad o omega, como quieran especificarlo. Entonces, esta es la función de transferencia del motor. Por lo tanto, si yo quiero, como habíamos indicado en su momento, que las redes neuronales se utilizan bastante como elemento de identificación, y vamos a justificar más adelante por qué se utiliza como identificación, en este caso, quiero emular sin ninguna función de transferencia ni nada por el estilo a este motor. En este caso, va a estar por una red neuronal. O bueno, NNet normalmente se le escribe. La salida es una solamente variable, o sea, la velocidad, ¿no? Entonces, la última capa yo puedo proponer para emular a esta red neuronal como última capa y además lineal, tiene que ser pure line. Y ahí está, la velocidad.
Y acá entrará no sé, varias capas, varias neuronas por acá, etcétera. Entonces, la última capa tiene una cantidad de neuronas asociado a la cantidad de variables que yo quiero, bueno, identificar o que yo quiero analizar. Eso lo pondremos acá de forma escrita, por si no está un poco claro. Si bien la cantidad de capas y la cantidad de neuronas por capa no están definidas, se recomienda, bueno, se recomienda que la cantidad de neuronas en la última capa esté asociado con la cantidad de variables de salida del sistema. Coma. Con respecto a la función de activación, em, se recomienda que las de capa intermedia sean no lineales, no, son tan-sig, también son no lineales, para sistemas no lineales. Por ejemplo, quiero trabajar con motores, sabemos que el motor tiene dos zonas de operación, un motor eléctrico, ¿no? Una zona lineal, que es cuando trabaja no en la zona saturada, y obviamente la zona lineal, perdón, no lineal, ¿cierto? Cuando trabaja en la zona saturada. Entonces, para abarcar en todo el ámbito, se recomienda que las funciones de activación en estas capas internas sean tan-sí, o sea, sean no lineales. Y las funciones de activación a la salida de toda la red sean pure line. Bueno, obviamente si ustedes quieren hacer un control con redes neuronales que tiene que trabajar, digamos, con electroválvulas para abrir o cerrar, evidentemente no van a poner pure line, pondrán hard limb, ¿no es cierto? O sea, este tipo de funciones de activación. Pero si ustedes quieren un estimador de estado mediante redes neuronales, donde necesito saber los niveles de tensión y el ángulo, acá en las salidas, por cada nodo necesitamos un nivel de tensión y un ángulo. Si tenemos un sistema eléctrico de potencia de 4 nodos, entonces necesitaríamos 8 neuronas a la salida, porque por cada nodo necesitamos la tensión y su ángulo. Si son 4, son 8 neuronas acá. ¿De acuerdo? Y todos deberían ser pure line, porque en ningún momento vamos a tener una tensión de 200, digamos, si 220 kb o 0 kb, eso no se da. Entonces tiene que ser lineal. Por eso recomendamos al final pure line.
Ahora, entonces, si casi nada está dicho acerca de la parte intermedia y la parte de entrada, entonces, ¿qué nos queda para poder empezar a estructurar o a diseñar una red neuronal? Diseñar una red neuronal implica determinar o especificar cuántas neuronas va a haber, cuántas capas va a haber, qué funciones de activación vamos a tener, ¿cierto? Por lo general se tienen tres capas, por lo general, donde la capa intermedia son Tensing, la capa de entrada también son Tensing y la capa de salida son Poreline. La cantidad de neuronas en la última capa dependerá de la cantidad de variables de salida del sistema. La cantidad de neuronas en la capa intermedia y en la primera capa, eso sí es un gran incógnito. El único detalle que nos va a ayudar a poder estimar la cantidad de neuronas en cada una de las capas es que si el sistema es altamente no lineal y además eh, muy variable, entonces necesitamos mayor cantidad de neuronas acá, con la contraparte de que eso va a ralentizar el proceso de cálculo. Ustedes saben que mayores operaciones que se realizan acá, más lento se vuelve el cómputo. Sin embargo, la red neuronal se va a volver más robusta. ¿Qué significa más robusta? Significa que ante pequeñas variaciones de error en la lectura acá en la entrada, va a ser filtrado por la red neuronal. Entonces, digamos que estamos hablando con un estimador de estado de un sistema eléctrico de potencia, donde a la entrada tenemos las lecturas de tensiones, flujos de potencia, activa, reactiva, etcétera. Todos ellos van a salir de algún medidor, de algún instrumento, ¿no es cierto? Y estos instrumentos son susceptibles de tener un error de lectura, de estar mal calibrados, y en el momento de transmitir la información se pueda corromper la información. Y puede ocurrir también que en algunos instrumentos que se hayan descalibrado en su totalidad no puedan realizar la lectura, por lo tanto van a mandar un cero o no realizado la lectura. Bueno, eso hay que especificar en el sistema SCADA. Entonces, ese tipo de información vamos a tener acá. Si no se ha leído esta lectura de P1, la red neuronal todavía puede reconstruir cuánto podía haber sido esa lectura de P1, sin haberlo leído, por supuesto. Eso se logra cuanto más grande sea esta red neuronal. Muchas neuronas, muchas capas. En contraposición, lo vuelve más lento al sistema. Y más aún todavía, tenemos que entrenar esta red neuronal y eso implica que debemos calcular los pesos sinápticos acá a partir de los datos que deseamos, ¿no es cierto?, con los datos que nos entregan. Entonces, los datos deseados con los datos que nos entregan, hay un error. Ese error nos va a servir para determinar el nuevo valor del peso sináptico acá a través de una derivada de estos pesos sinápticos. Esas derivadas nos van a dar pendientes. Entonces tenemos que hacer que la pendiente sea negativa y llegue a una solución, a un mínimo. Ahora, ahí tenemos una entrada y nuevamente acá tenemos una excitación acá a la entrada, nos va a dar una respuesta y con lo que tenemos acá y así sucesivamente. Entonces, con este error vamos a corregir a estos pesos sinápticos, vamos a calcular nuevos pesos sinápticos. Y con el error que tenemos acá, otra vez corregimos acá y así sucesivamente. Hacemos una corrección de los pesos sinápticos hacia atrás, siempre hacia atrás, hasta que el error que tenemos acá en la salida sea cero. Entonces, ahí es donde hemos entrenado la red neuronal. Eso significa entrenar redes neuronales. Evidentemente, en la práctica va a ser bien difícil llegar a cero en el error. No se va a poder llegar en las más de las veces. Y también hay una recomendación. Si llegan a cero, y ustedes dirán, excelente, mi red neuronal está bien. No, eso está mal. Nunca debe llegarse a cero.
porque eso implica que la red neuronal memorice. O sea, es como que cuando ustedes memorizan una lección, se la saben de memoria, como quien dicen, y les cambian un pequeño datito y ya están desubicados. Eso es lo que pasa con esta red neuronal. Entonces siempre hay que darle una holgura, algo con el cual puede trabajar la red neuronal para que pueda corregir esos pequeños errores. Entonces hay que entrenar, no memorizarlo. Muy bien. Ahora, la representación acá, vamos a ver. Una representación mucho más compacta y utilizada en MATLAB es esta de acá. Tenemos la entrada, los pesos sinápticos, los vías están acá, la función de activación y esta salida de esta capa es como entrada a la siguiente capa y así sucesivamente. Acá ustedes también, y se ve también acá, que la respuesta que tiene esta capa es la matriz de los pesos sinápticos multiplicado por el vector de entrada A, aquí, más el bias. Cada uno de estos tiene un bias. Y se le aplica la función de activación. Y eso es la salida aquí, en esta parte, en esta capa. Esa salida es la entrada a la segunda capa. Por lo tanto, la respuesta de esta segunda capa será igual a la función de activación que depende de los pesos sinápticos de esta capa, ¿cierto? Que se multiplica a la entrada de esa capa, los As, o sea que era la salida de la anterior, más las vías que tienen acá. Esas señales de salida, o sea, los A2, entran o son como señales de entrada para la última capa. De la misma manera, la respuesta de esa última capa es la función de activación, los pesos sinápticos por la entrada que tenemos acá, más sus vías. Eso es básicamente. Ahora, el problema es calcular estos pesos sinápticos. Entonces, si solamente es multiplicar, sumar y ingresar a la función de activación y ya tenemos la respuesta, es rápido la operación. No necesitan iterar nada, calcular nada, o sea, perdón, calcular alguna matriz de estado, etcétera, no, nada que eso. Entonces acá, al realizar operaciones aritméticas, es multiplicar y sumar, eso es lo que estamos realizando. Se tiene que disponer de la matriz de doble, que es los pesos sinápticos, los cuales son determinados mediante un entrenamiento que puede ser supervisado. ¿Qué significa supervisado? Significa que para lo cual se dispone de pares ordenados entrada, coma, salida. O sea, para una entrada tenemos su salida, para otra entrada tenemos su salida. ¿De acuerdo? Entrada, salida. Dispone de
pares ordenados, entrada, salida. O sea, P y la posible respuesta. Entonces, si recurriendo nuevamente al ejemplo del estimador de estado, ¿cuál será, digamos, la respuesta? ¿Cómo obtengo la respuesta si voy a considerar un sistema eléctrico de potencia? Ah, bueno, no, no, así, así, digamos. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos las líneas, etcétera. Para tener la respuesta de acá, yo voy a hacer correr un flujo de carga. Entonces, para tener respuestas, hacemos correr un flujo de carga para varias condiciones. Es como que cuando se les dice, usted, digamos, todos tenemos algún amigo por ahí bastante cercano, entonces para conocer y ser amigo de esa persona, hemos tenido que pasar muchas vicisitudes y alegrías, etcétera. Hemos salido juntos, hemos comido juntos, nos hemos ido de, digamos, de fiesta y compartimos incluso muchas ideas, muchos criterios, etcétera, ¿no? Entonces, nos conocemos bien. Por eso dicen, ¿no? Para conocer a una persona, usted tiene que conocerlo en todas sus facetas. Eh, Cuando está feliz, cuando está triste, cuando está enojado, etcétera, en todas sus facetas. Ese mismo criterio se utiliza en la identificación de sistemas con ecuaciones, ¿no? Son determinísticos. Por ejemplo, para conocer um, la función de transferencia de un sistema, se le aplica eh, señales de entrada de diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Entonces, así se puede conocer a este sistema. O sea, podemos identificar su función de transferencia. Básicamente es aplicar una función o una entrada PRBS al sistema y ustedes encuentran la respuesta. Entonces, esa función o esa entrada PRBS es pseudo aleatoria para poder identificar al sistema. Acá es lo mismo, o sea, el aspecto social nos dice que para conocer a una persona, y aún así no la conocemos en su totalidad, ¿no es cierto? O sea, es imposible conocer a un sistema físico bajo este principio. Ni siquiera la podemos modelar, pues ya les había comentado muchas veces que el modelo matemático de un sistema real es de orden infinito. Entonces acá, para varias condiciones. ¿Cuántas condiciones? Las más que se pueda. Entonces, ustedes darán tensiones y ángulos acá, o sea, tensión sub I, ángulo sub I en cada uno, y calculamos cuál va a ser el flujo de potencia. Flujos de potencia. Muy bien, entonces, en este caso por 4, en este serían 8 estados. Bien, ya tenemos entonces esta la salida y tenemos como entrada los flujos de potencia. O sea, hacemos el trabajo ahora al revés. Vamos a medir, acá medimos, ¿qué es posible medir? Medimos la tensión, B sub I, eso es algo que se puede medir. Por lo tanto, uno de los estados
es normalmente conocido. Se puede medir la inyección de potencia reactiva, la inyección de potencia activa, el flujo de potencia activa, el flujo de potencia reactiva. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son 5 mediciones que puedo tener acá, por esta parte, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que va a entrar aquí, como un vector. Acá está mi nnet. Y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estados. B1, alfa 1, B2, alfa 2, B3, alfa 3, B4, alfa 4. Entonces, al ingresar estos datos, no necesariamente todas ellas, voy a obtener esto. Acá, por ejemplo, en todo este sistema eléctrico de potencia nos van a dar un sistema de ecuaciones superdeterminado. Eso va a ocurrir porque la cantidad de variables que se tienen son mayor a la cantidad de incógnitas que tenemos. O sea, vamos a formar acá un sistema de ecuaciones o cantidad de ecuaciones mayor a la cantidad de incógnitas que tenemos. Me voy a explicar un poquito mejor acá. En este sistema se puede tener un sistema súper determinado. Esto es más ecuaciones que incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Y acá voy a explicar también como un siguiente paso para el identificador mediante redes neuronales. Si tengo un punto, yo puedo hacer pasar, estamos hablando de circunferencias, digamos, puedo tener varias circunferencias por acá que pasan por ese punto, ¿de acuerdo? Infinitas circunferencias. Si tengo dos puntos, aquí mejor. Acá con dos puntos, solamente una circunferencia. Cuando tengo tres puntos, la circunferencia más probable, o sea, tres o más puntos, ¿no? Entonces voy a ajustar una circunferencia que tenga el menor error entre estos puntos. Eso es básicamente lo que hace un estimador de estado. Viendo sobre este punto, ya para el identificador, porque básicamente un estimador de estado no es nada más que un identificador de sistemas. Tengo un puntito, bueno, dos, yo hago pasar una línea recta por los dos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una entrada, ¿no es cierto? Y el otro un tiempo después, un t. Entonces, para este caso, voy a tener la entrada, digamos, A y B. Tengo el A. Y esa misma la voy a retardar, porque estamos hablando del mismo sistema. Lo voy a retardar y voy a tener la entrada B, un tiempo t. Vamos a retardar, z a la menos 1. Entonces, con un retardo de una unidad, vamos a poder identificar sistemas de tipo lineal. Y si estamos hablando de 3 puntos, entonces puedo tener ecuaciones de segundo grado. Voy a tener acá un retardo y voy a retardar otra vez del mismo sistema. Entonces va a ser A, B y C.
Entonces aquí es funciones o sistemas de primer grado. O, bueno, primer grado o sistemas lineales. Acá, sistemas cuadráticas. Y si tengo más, cúbicas, de 4, de 6, etcétera. Entonces, para poder identificar un sistema, tendría que ser z-1, 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 infinitas veces. Tendría que ser esto, identificador para un sistema real. Pero por lo general tenemos sistemas lineales, o sea, identificamos, la mayoría se comporta de un sistema lineal bajo ciertos parámetros de operación. A lo más podría ser tal vez sistemas cuadráticos. Entonces, acá vamos a extraer, déjenme por favor, hay un controlador a base de redes neuronales que extrae la identificación, o sea, extrae el sistema. Vamos a ver. Bueno, estoy cambiando de pantalla para que se pueda ver ese. Es un control de un robot SCARA mediante redes neuronales. Obviamente está haciendo con un modelo de referencia, o sea, al interior hay una red neuronal que va a identificar a la planta y a través de esa identificación, que lo toma como un modelo de referencia, realiza el sistema de control. Para ver lo que está al interior, vamos a ver, es lo que está. Acá está el controlador, acá está la red neuronal de la planta. Y la red neuronal de la planta es esta de acá. Como verán, es 1, 2 retardos. Acá tenemos un retardo, ¿no es cierto? Está considerando que son sistemas lineales acá. Acá está la matriz de ganancias, son los pesos sinápticos, ¿no es cierto? Y la función de activación, como les había comentado en su momento, por lo general en la capa interna lo que se tiene son funciones no lineales, si estamos trabajando con sistemas no lineales. Luego en la capa de salida, como tenemos acá, por lo general se suele colocar un polyline. Entonces acá vamos a hacer, esto es para el identificador, para la planta. Perdón, vamos a...
lo plantearé de esta manera. Veremos esto inicialmente. Y luego vamos a ir entrando paulatinamente al interior de este bloque. Ese es el sistema. Y por acá vamos a ver al interior, es este otro. Eso es lo que hay. Y de acá vamos a sacar y de aquí otro. Y para el controlador, este es el controlador. A ver. Bueno, entonces estamos viendo que de acá es este. Este es el controlador y esta es la planta. Obviamente esta planta es el modelo de referencia. Y este, es como dice acá, es el controlador. Bien, entonces vayamos a ver un poquito acerca de cómo programamos bueno, disculpen, cómo programamos en MATLAB. Seguiremos acá para programar una red neuronal y realizar su simulación. Como identificador se debe definir el problema. En este caso es identificar letras, patrones y o letras.
Acá está. Son caracteres, el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etcétera. Eh, como ayuda, entonces acá vamos a identificar estos caracteres. Este es el A, bueno, lo borré, es el A. Entonces vemos aquí todo lo que es menos no se considera. Esto sí, todo lo que es uno es válido. Entonces todo lo que es menos uno es como si no estuviera. Todo lo que son uno es lo que es válido. Acá en el B es lo mismo. Bueno, sí. Bueno, es un B, esto es una C, una C, esta es una D, ya se ve que es A, B, C, D, y así están estructurados todos los caracteres que se muestran acá. Queremos reconocer, queremos entrenar una red neuronal que pueda reconocer el A, el B, el C y el D, que puedan distinguirlos. Ahora, por supuesto que estas son las entradas, estos serán las entradas, y tendríamos las salidas. Son entradas a la red o a la NNet, pondremos, a la red neuronal. Y las salidas serán sus nombres. Nosotros vemos esto como un arreglo de píxeles, ¿no es cierto? Y le decimos A, o sea, su nombre es A, y acá le decimos B, ¿no es cierto? Su nombre es B, pero tenemos un arreglo de píxeles también acá. En este caso le vamos a dar este nombre, T, eh, a un conjunto, T1 para el A, T2 para el B, etcétera. Son los nombres de los caracteres generados. Mmm, bueno, no es aleatorio, ¿no? A criterio.
O sea, porque yo quise ponerle menos 1, 1, 1, 1, 1, 1 al A y 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1 al B. No hay ninguna secuencia, no hay ningún algoritmo para generar esto. Podían poner todos unos, el último menos, todos unos, menos, menos, todos unos, menos, 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 todos unos, menos, menos, perdón, menos 0, 1, menos 1. O sea, podría ser así. O sea, un arreglo a criterio más que todo. Podíamos cambiar. Sin embargo, estamos, porque fíjense ustedes, este arreglo de píxeles, ¿por qué no se le llama, no sé, UA? Porque A, bueno, así lo hemos definido, es a criterio, ¿no es cierto? Entonces, acá, de la misma manera, esta codificación que he puesto para el T1 es a criterio. No se tiene ninguna regla que se esté obedeciendo o se esté aplicando. Bueno, en este caso vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 por 7 son 35. Entonces vamos a tener para cada carácter 35. Acá generamos puros unos, 35. Entonces R va a ser menos 1 por K, 1 y 1. O sea, va a ser menos 1 y 1. Ese es el rango que va a tener R. Para poder especificar una red neuronal, tenemos que darle en qué rango va a poder variar las entradas. Entonces, en este caso, estoy utilizando el new FF, sirve para poder definir la estructura de la red neuronal. Entonces, la red neuronal será un new FF, new feed forward, o sea, alimentación hacia adelante. R ya habíamos especificado, es el rango de variación de esto. Si solamente fuese esto 0, 1, 1, 1, 0, que también es válido, es un Harlim, este es un Harlims, entonces aquí pondría 1 y 0, ¿cierto? O sea, 0 por K1, 1 por K1. Y ya tendríamos 0 y 1. Y aquí, pero estoy colocando de menos 1 a 1. Bueno, en esta otra parte, tal vez sería interesante captarlo, luego ahí definirlo. Acá vamos a poner para diseñar o especificar una red neuronal. Acá, siempre con new empezamos o generamos una red, ¿de acuerdo? Acá es una instrucción para generar una red, generar una nueva red de tipo FF, feed forward. Puede ser new P, entonces sería una red de perceptrones. Podría ser, a ver, aquí pondremos new P, genera una nueva red de perceptrones. No olviden que el perceptrón, el adaline, el madaline, etcétera, por lo general asocian a la función de activación. O sea, el perceptrón está dado por hard libs y el link, new link, por ejemplo, está asociado a lines, ¿de acuerdo? Acá de perceptrones, aquí new link genera una nueva red de
de salida lineal. Y así. Hay varias, ¿no? El manualcito que ustedes tienen acá, que está dado para el Neural Network para uso de MATLAB. eh, vamos a ver acá, en los índices. Hay Madeleines, etcétera. A ver, ¿dónde está New? No está acá. Acá está, por ejemplo, para los perceptrones, utilizan para crear un perceptrón el new P. Luego, para generar una nueva red neuronal de tipo lineal para sistemas lineales, es el NewLink. Acá también, ¿no? El Adeline NewLink. Acá, o Adalines. O Adalines, entre comillas. Bueno, son nombrecitos que se van colocando ahí por el que lo diseña. Hay otros perceptrones, hay de base radial, por ejemplo, New RBE, que son redes redes neuronales a base radial, o sea, esa es la función de activación. Luego tenemos, bueno, estas redes ya son un poco autoorganizativas, aprenden mientras van realizándose el funcionamiento de la red neuronal. Hay redes de tipo Hopfield, hay redes de tipo Hellman, etcétera, ¿no? Y cada uno pone su nombrecito. New siempre va a venir para crear una nueva red. Helm de Hellman y New Hop de Hopfield, etcétera. Hay así varias eh, designaciones, pero lo que es importante acá es que se tiene el término o la letra new para generar una nueva red neuronal. Y esta otra parte, vamos a poner con verdecito. Esto nos dice el rango de variación. Mejor que para que no esté aquí. R, rango de variación de las entradas. O sea, en este caso va a ir desde -1 a 1. Ese es su rango de variación. Fíjense, -1 a 1. No hay otro más. Luego tenemos este de acá. El 12, 6, 8, 6. Este campo está destinado a definir la topología de la red. En este caso nos va a decir 1, 2, 3, 4. Se tiene 4 capas. La primera capa, la capa 1,
ahora, tiene 12 neuronas. ¿Sí? Por este 12 que se tiene acá. La capa segunda tiene 6 neuronas. La capa tercera tiene 8 neuronas. Finalmente, la capa cuarta tiene 6 neuronas. O sea, nos está indicando cuántas capas hay y cuántas neuronas tiene cada capa. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos este otro. Mm, veremos. Acá determina o define la función de activación de cada capa. En la primera capa es Tansing, la segunda capa es Tansing, la tercera capa es Tansing. La última capa, como les había indicado, se recomienda que sea Pure Line, o sea, lineal. No obstante que la salida que deseamos sean de -1 y 1, Harlims. Después vamos a hacer un pequeño recálculo. Acá, fíjense, estamos poniendo Harlims, ¿no? Para transformar esos números entre 0 y 1 a valores de -1 y 1, perdón, entre -1 y 1. Puede salir 0.9, etcétera, que va a ser 1. Puede salir menos 1.35, va a ser -1. Y así. Eso es lo que hace Harlims, en realidad. Bueno, ya hemos definido acá la red neuronal. Ahora, ¿qué hacemos? Acá simplemente es presentación. Si lo colocan, está bien. Si no, no hay problema. Esta parte es importante. Para ello vamos a colocar aquí. Bueno, una vez definida la red, se procede a entrenarla mediante la instrucción train. Esta de acá, esta es la train. Entonces, lo que está diciendo es, entrene la red net, y luego cárgalo a net, mediante una entrada y su salida, o targets, que también suelen denominar eso, ¿no? Entonces, esta es entrada, y esto es salida o target. Creo que es así. O salida deseada, ¿no? Como quiera. Entonces, entrena y esa red lo vuelve a cargar acá ya entrenada. Entonces, esta es red sin entrenar, pero ya estructurado en el anterior caso, porque fíjense, acá estamos cargando a net, ¿no es cierto? Toda esta estructura, la topología de la red neuronal está en net. Entonces, el train lo que hace primero, genera de forma aleatoria los pesos sinápticos, es decir, de forma aleatoria va a calcular o determinar estos acá. No lo calcula, sino lo asigna directamente, de forma aleatoria. Una vez que ha realizado esa operación, lo que hace es hacer esa retroalimentación que les digo, ¿no? Calcula el error,
una vez que tenemos el error, mediante unas ecuaciones diferenciales, minimiza los pesos sinápticos, o minimiza el error para unos valores de pesos sinápticos. Y así sucesivamente van haciendo el entrenamiento. Una vez que ya hemos entrenado, eso depende, por supuesto, del sistema que se está analizando acá, pasamos a simularlo. Vayamos a ejecutar esto. Son pocas instrucciones, acá tienen las explicaciones, está en carácter 1, de todas maneras. Vamos a hacer correr la función. Ya concluido. Como verán, tenemos 1, 2, 3, 4 capas. Eso lo vamos a colocar acá también. Acá. Y básicamente tenemos 1, 2, 3, 4 capas. 1, 2, 3, 4 capas. Tansing, Tansing, Tansing. Y el último es Puriline, el Puriline de acá. Ya hemos hecho el entrenamiento, hemos hecho correr esta instrucción y nos ha dado este de acá. Una vez que nos ha dado esa información, vayamos aquí. Le vamos en la parte de sim. Acá es la etapa de simulación. Acá. De simulación. Le cargamos esta red, ya está de acá, está viniendo, ya está entrenada, por supuesto. Acá, viene acá. A esta red le vamos a entregar las entradas P. Y nos tiene que decir qué se llama. Evidentemente, ya está con el hard-limbs, pero ¿qué tal si hubiéramos hecho simplemente SimNetP? Vayamos a ver qué es lo que... SimP. Tenemos esta información. No, no son unos, porque hasta acá está corriendo. Permítanme, por favor, si es que me da la oportunidad, ahora sí, para tener en uno solo. Estoy haciendo correr SimNet y vamos a tener esta respuesta. Pero al hacer correr con hard-limbs, vamos a obtener esto. O sea, al hacer correr este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, el hard-limb lo que ha hecho es transformar por ejemplo, 099, lo ha transformado en 1. Debe haber este 1.0001 lo ha transformado en 1. Aquí. Bueno, ahora el propósito es determinar o averiguar si nuestra red neuronal realmente puede identificar algunos errores. Por ejemplo, acá se está colocando un error en el A y eso lo vamos a hacer esto.
introducimos un error en el carácter A. En este caso, lo pusimos con rojito. Esto no hay ningún problema, esto está bien. Esto también. Esto es así. Y acá se ha perdido, o sea, no hay esa parte. Así está. Entonces le vamos a presentar este carácter a la red neuronal y vamos a hacer aquí PA. Un ratito, por favor, voy a ver. Es PA. Bueno, ya está en un solo vector. Ahora lo que tengo que hacer es simular, poner Y, o perdón, puede ser D, digamos, ¿no? Es hard limbs, sim, net, coma, PA. O sea, estamos colocando esto, ¿no? Hard limbs, sim, net, y ya no voy a entregarle todos los caracteres, solamente uno, el que está dañado, este PA. Y me dice D es menos 1, 1, 1, 1, 1. Y voy allá. Y el A, el T1 es menos 1, 1, 1, 1, 1. O sea, si bien le he entregado un carácter distorsionado, todavía la red neuronal me va a identificarlo. Y eso lo vamos a colocar acá. Ups, perdón. Ya está. La red neuronal, una vez que lo he hecho correr, me dice que se llama esto. Y de acuerdo a lo que habíamos visto acá, indica que es este de acá. Menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. O sea, aún lo puedes reconocer. Obviamente, si ustedes eliminan esta parte, ya va a aparecer una H. Entonces, tal vez ya tenga conflicto. Sin embargo, no hemos puesto el carácter H en nuestro programa, así que, bueno, puede reconocer a cualquiera que más se aproxime, a cualquier carácter que más se aproxime. Bueno, para eso es la red neuronal, identifica sistemas, también hace control. Me hubiera gustado un poquito ahondar esta parte de los controles, pero bueno, ahí está el ejemplo. Si hacemos correr ese controlador, oh, este no es, este, acá, como verán, le dan, esta es la referencia y el brazo básicamente trata de seguirlo, con algún error, pero lo está siguiendo. Bueno, esa es la red neuronal actuando como controlador por sí misma.
Ahora, dentro de esta literatura que se les ha, o que tienen ustedes, en la última parte hay todo un ejemplos de control mediante redes neuronales, identificadores, etcétera. Sí, ahorita vamos a ver. O mejor aquí. Por acá. Esta parte, ¿no? Identificación de sistemas no lineales, identificación de sistemas adaptativos, identificación de sistemas lineales, predictores, bastante usado para predecir carga o demanda de carga, predicción de demanda de carga. Acá tenemos un modelo, control por modelo de referencia, es en la aplicación 2. O sea, hay varios ejemplos en este manualcito. Bueno, conmigo hasta acá sería. Tengo que ir a tomar examen hasta las 6 de agosto. El día martes es el examen final, es presencial. Se toma toda la materia, por supuesto. Entonces, nos veríamos el día martes. Ingeniero, este examen del día martes va a ser de los tres parciales, de todo lo que hemos abarcado en el semestre. Acabo de decir, de toda la materia. Ok, muchas gracias, ingeniero. No tiene por qué. Y voy a tratar de corregir los exámenes lo más rápidamente que se pueda, no obstante que el día martes tengo laboratorio hasta las 8 de la noche, así que veremos cómo se hace. Si acabo de corregir todos los exámenes el día martes, antes de que ustedes dan su recuperatorio, ya van a tener sus notas, espero. Caso contrario, pueden dar todos el recuperatorio y se va a reemplazar a la peor nota si es que es mejor nota que la peor. Es decir, si usted saca peor nota, no lo va a reemplazar. Por lo menos tengo que dar en esa condición si es que no cumplo el revisar hasta las 10 de la mañana sus exámenes finales. Bueno, entonces conmigo sería hasta otra oportunidad. De todas maneras, nos veríamos el día martes. Bueno, ha sido un placer tenerlos en este semestre. Espero que se hayan llevado alguito y bueno, más adelante ya podremos tal vez en un curso presencial trabajar un poquito más sobre estos temas que desde mi punto de vista son interesantes. Bueno, conmigo sería hasta acá en avance de materias y nuevamente les agradezco que hayan asistido a mis clases y nos veríamos el día martes. Hasta luego, muchachos. No solo ingeniero. Soy ingeniero.